porque les voy a pedir que me ayuden a buscar necesito pedirles dos cosas. Que me ayuden a buscar un lugar donde mi familia y yo podamos estar un día a la semana. Normalmente sería de sábado a domingo. Un lugar donde dormir, pues, para sábado o domingo, aquí, ¿no? Es aquí cerca. Y donde podamos guardar un auto. Entonces, ya tiene tiempo que Gina y yo hemos platicado eso. Y yo he estado sintiendo que ya es el tiempo de comenzar eso. Lo primero que necesitamos es tener un lugar donde nos podamos quedar a dormir de sábado a domingo, ¿sí? Y el propósito de eso es porque quiero que podamos tener la libertad de hacer algunas reuniones ya sea en las casas o en algún lugar el sábado en la noche, y no tener el problema de la hora, del regreso, de todo eso, ¿sí? Entonces, de preferencia poder guardar la camioneta, y si no, pues habría que guardar el Golf, que es más chico. Entonces, si nos pueden ayudar ahí con los vecinos, con alguien, aunque guardemos el carro en un lado y durmamos en otro, pues, pero que se pueda dar esa posibilidad. Si quieren, piénsenlo y lo platicamos al final. Gracias. Entonces, falta lugar para los dos. Sí, porque me inventan la camioneta y el tarde. Por lo pronto ya tenemos una tienda de campaña como que compramos hace unos días. Bueno, pero vamos a arreglar eso y avisarles pronto para que comencemos esto. Bueno, primero quiero que por favor me digan de qué se predicó la semana pasada. ¿Cuál fue el tema de la predicación y de qué se habló? El que predicó, pues no, ¿verdad? Pero alguien más. ¿Quiénes estuvieron en la predicación? ¿Quién? Levanten la mano los que estuvieron en la predicación. Bien, Anta. Luzma no estuvo. Bueno, Luzma nos va a decir de qué habló, de qué se habló. Bueno, Cata, ayúdenle. Salga por suyo. Las formas de estar en comunión con Dios. A ver. ¿Alguien más quiere ayudar? Bueno, escuchen. Si viene el hermano más consagrado del mundo y no le ponemos atención, ¿de qué nos va a aprovechar? Y si es la persona más sencilla del mundo la que se para y predica y no ponemos atención, ¿de qué nos va a aprovechar? La palabra de Dios es la misma, la diga quien la diga, y se diga de una manera muy espectacular o se diga de una manera muy sencilla, es la palabra de Dios. Entonces, todos los mensajes que se predican, que se hablan, que se enseña, la enseñanza que se da, es muy importante, valiosa, es útil. Amén. Amén. Bueno, entonces vimos y vamos a tener un tiempo corto para que podamos continuar y los que faltan de ir a votar puedan ir a votar. Vimos acerca del reino de Dios la última vez que estaba compartiéndoles y hablando del reino de Dios, primero vimos dos principios. ¿Cuál era el primer principio?
El primer principio está en donde dice Dios en el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y eso nos da el primer principio, que es el principio de propiedad. El principio de propiedad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa declaración es una declaración súper fuerte, súper importante, porque está diciendo Dios creó los cielos y la tierra. Dios lo hizo. Y Él, como creador, es el dueño. Y como dueño tiene propiedad sobre su creación. Y nosotros somos parte de esa creación. Y Dios es nuestro dueño. Esa cosa tan simple, ese pensamiento tan simple, tiene una importancia tremenda, muy, muy fuerte. Saber que Dios es tu dueño. Saber que Dios es dueño de tus hijos. Saber que Dios es dueño de tu casa. Saber que Dios es dueño de tu auto. Dios te da el trabajo, Dios te da la vida. Que Dios es el dueño. Entonces, porque eso tiene una importancia tremenda, porque nosotros normalmente vivimos pues sin dueño, como perros sin dueño, ¿verdad? Y hacemos lo que nos da la gana, ¿sí? No le pertenecemos, no tenemos esa conciencia de que somos propiedad de Dios. Y entonces nosotros, como hacemos, es como si nuestra vida estuviera a nuestra disposición para vivirla como nosotros querramos y darle algún fruto a Dios si queremos, cuando querramos, como queramos. Vivimos nuestra vida sin esa conciencia de que le pertenece nuestra vida a Dios y que le hemos de dar cuentas de nuestra vida. Entonces, si quiero decir groserías, pues las puedo decir, ¿verdad? Porque es mi vida. Si quiero trabajar o ser flojo, es mi vida. Si quiero malgastar los días, es mi vida. Si quiero dedicarme a trabajar y a conseguir dinero y que eso sea el centro de mi vida, el tener dinero y tener una profesión o tener un negocio, y solamente estoy enfocado en eso para ganar y hacerme de riquezas, es mi vida, ¿no? Es mi vida. Y ese es el pensamiento del mundo, ese es el pensamiento de toda la gente. Y es un pensamiento totalmente equivocado. Y por eso las vidas de las personas terminan en desgracia, en depresión, en aflicciones, en miseria. Podrán estar llenos de dinero, pero viven en miseria. ¿De qué te serviría ser el político más rico del mundo, basado en la corrupción, en el robo, y por dentro estar podrido? Por dentro saber que todo eso se lo quitaste a la gente, que todo eso es robado, que el fruto de que tus hijos vayan a una buena universidad, tengan auto, todo eso, tengas casas por todos lados, es el mismo fruto de cualquier ladrón que se sube a robar a la gente en un transporte público. Tu vida no es tu vida le pertenece a Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces nosotros tomamos las decisiones pensando en, pues, ¿qué carrera voy a estudiar? Bueno, pues buscas una revista sobre carreras universitarias y ahí te dice dónde hay más, en qué carreras hay más gente, en qué carreras hay más alumnos, menos alumnos, cuál es la esperanza de tener un buen trabajo. Y así escoge una carrera. En lugar de decir, dueño, ¿qué quieres que estudie? ¿Qué quieres que haga con la vida? ¿Qué quieres que haga con mi vida, con la vida que tengo? Dueño, ¿qué quieres? Tú eres el dueño, ¿qué quieres que haga yo? Entonces vivimos así,
idea en nuestra cabeza. Y debemos empezar a recibir eso. Dios es mi dueño. Dios es dueño de mis hijos. Si tú educas a tus hijos para que sean príncipes, para que sean reyes, para que sean el recito, el principito, pues sabe que no es para que vivan una vida para ellos mismos, una vida egoísta, una vida egocéntrica, nomás pensando en ellos mismos, sino tú deberías crearlos para que sean gente de servicio, gente que sirva a otros, porque el dueño te los prestó para que los eduques para su servicio, para que los formes, para que después vivan una vida donde les sirvan a Él. Hay personas que están llamadas a un servicio de tiempo completo, a ser misioneros, a ser pastores y a dedicarse solamente a la obra de Dios. Y hay personas que están llamadas para estudiar, para trabajar, para tener una carrera, para tener un negocio, para tener un trabajo, para formar negocios también. Y hay personas a las que Dios las va a prosperar en gran manera. Les va a dar negocios, les va a dar más de una tienda, más de un lugar donde reciben ingresos y les va a multiplicar los bienes de manera tremenda. Y otras personas en menor medida. Pero todas ellas, el que tiene poco y el que tiene mucho, tienen el mismo dueño. Tienen un dueño. Y el dueño les va a pedir cuentas de lo que hicieron. Una vez un hermano estaba dando un ejemplo y estaba predicando acerca del diezmo. Y decía que este hermano estaba orando y que decía: Dios, ¿y si doy mi diezmo en qué se va a usar? Y cosas así, ¿no? Dios, ¿y cómo se usa? ¿Y qué se va a usar? ¿Y cómo lo van a usar bien? Y no sé qué. ¿Y doy el diezmo o no doy el diezmo? Y entonces Dios le dijo, hablándole acerca de esas cosas, Dios le dijo: mira, del diezmo que tú das, yo le voy a pedir cuentas a la iglesia, a la iglesia, al pastor, a los que usan ese dinero. Y a ti te voy a pedir cuentas del otro 90%. ¿En qué lo usaste? ¿En qué usaste el otro 90% que te quedó? Y lo que les quiero decir con eso es que Dios es tu dueño. Dios es mi dueño. Y debo considerarlo de esa manera. Debo tomar las decisiones de mi vida de esa manera, sabiendo que estoy usando el dinero del dueño. Voy a comprar comida, voy a comprar, quieres una televisión, te gusta ver los partidos del mundial, quieres ver a Francia ganándole a Argentina, ¿sí, verdad? Sí. Bueno, pues tienes que ser sabio, porque Dios no te dice que no tengas diversión, que no tengas ese tiempo de esparcimiento, pero Dios te va a pedir cuentas. Dios te va a pedir cuentas. Entonces debe ser con medida, ¿verdad? Debe ser con medida. Y nuestra vida en general debe tener un balance positivo, una ganancia para Dios. Entonces, ese es el primer principio del reino de Dios. El primer principio del reino de Dios es el principio de propiedad. Y el principio de propiedad dice que Dios es el dueño de mi vida, Dios es el dueño de tu vida, Dios es el dueño de todas las cosas. Debemos honrarle y debemos darle el lugar de dueño. Cuando tú lo haces, entonces Él va a empezar a hacer las cosas bien en tu vida. En Proverbios 3:6 dice, vamos a verlo. Salmos, Proverbios, como a la mitad de la Biblia. Proverbios 3. Exactamente. Está hablando de Dios, ¿verdad? El 5 dice: confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Y el versículo 6, que es el que les decía, dice: reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas.
¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es una senda? Una senda es un camino, es un lugar por el que vas, por el que transitas. Cuando tú estás en el campo, pues hay calles en los pueblos, pero cuando se sale tantito uno del pueblo, pues se entra por las sendas. Y la senda pues es una veredita que te va marcando el lugar donde vas donde vas de un lado a otro. ¿Quieres ir al río? Pues te vas por la senda o por la vereda, por el camino, ¿verdad? ¿Quieres ir a la playa? Pues te vas por el camino. Entonces, dice, Él va a hacer que esas sendas, esos caminos por los que tú vas, sean llanos, o sea, no sean bajada, subida, o pura subida, ¿no? Sino que sea un lugar plano donde puedas caminar. Entonces, dice, reconócelo en todos tus caminos, dale la honra, dale la gloria, dale el lugar, y entonces Él va a ser tu camino fácil de transitar, fácil de andar. Las últimas 6 semanas más o menos, la anterior no, pero las otras semanas, empecé a tener mucho trabajo, muchísimo trabajo, y había cosas que teníamos que entregar para 3 o 4 días después, cosas que normalmente toman semanas en hacerse. Yo decía, bueno, es imposible terminar todo esto, ¿no? Va a ser imposible acabar. Estaba empezando a sentirme así estresado y apurado y todo eso, y con la presión, y luego pensé, bueno, pues voy a pedirle ayuda a Dios, y le empecé a pedir, Dios, ayúdame, dame gracia, ayúdame a resolver todo esto. Y entonces las cosas empiezan a hacerse, se empiezan a facilitar, se empieza a facilitar todo, y de repente las cosas estaban hechas en tiempo, en forma, bien. Porque tú reconoces a Dios, le reconoces. Dios, ando en esto, este es mi trabajo, Dios, estas son mis tareas, este es mi problema, esta es mi situación, pero tú tienes el control, tú ayúdame. Y entonces Dios empieza a resolver eso, lo empieza a resolver. ¿Sí? Él es el dueño. En la enfermedad, Dios es el dueño de nuestro cuerpo. Dios es el dueño y Él puede hacer lo que Él quiera. Tú quieres que esté enfermo, Dios, tú eres el dueño, pero tú también me puedes sanar. Tú me puedes sanar porque tú eres el dueño. Tú eres el que creó bacterias, virus, antibióticos, medicina, todo te pertenece, todo es hecho por ti. Todo esto que vemos es hecho por ti, Señor. Y tú tienes la autoridad para obrar en este momento y para traer sanidad, para hacer lo que quieras. Tú tienes poder, Señor, para abrir el mar. Tú tienes, Señor, poder para que las personas anden sobre el agua. Tú tienes, Señor, poder para multiplicar esto que tengo en la despensa. Porque tú eres el dueño. Ese es el primer principio. Y yo te diría, empieza a orar a Dios como el dueño. Cuando tengas que tomar decisiones, dile, habla a Él como el dueño. Dile, dueño, reconócelo, ¿sí? Eso lo vimos hace 3 semanas o 4, ¿no? Antes de eso ya vimos la enseñanza sobre María. Sobre María, ¿quién fue? Marta, ¿verdad? Pero antes de eso vimos visto esto. Y les pregunto, ¿quién lo ha usado? ¿Quién ha empezado a orar así? ¿Alguien ya empezó a orar? ¿Alguien ya tomó una decisión pensando en el dueño? ¿Sí? Empiecen a tomar las decisiones pensando en el dueño. No hay, ay Padre, pues dueño, también Dios es tu dueño. Dios es tu dueño. Y empieza a tomar las decisiones pensando en eso también. Segundo principio. El segundo principio que vimos era el principio del gobierno. Y el principio del gobierno es: Dios no solamente es el dueño de todas las cosas, Dios no solamente es el dueño de un basurero, donde en el basurero está todo regado, todo amontonado, todo desordenado, todo sucio,
como modelo. Dios es el dueño y gobierna, y tiene leyes, y tiene principios, y tiene mandatos. Y también Él da de su autoridad para que gobierne las personas sobre su creación. Cuando Dios dice que Él puso temor, no sé si han visto en la Biblia, ahí en Génesis 1 y 2, que dice que Dios puso temor en los animales. ¿Han visto esa parte? Que Dios puso temor en los animales, temor hacia el hombre, porque el hombre fue puesto en la creación para gobernarla, para ordenarla, para labrar la tierra, para que no estuviera sin fruto. Dios no se complace en ver una tierra desordenada, así simplemente vacía. Dios se complace en que el desierto florezca, en que donde hay campos y llanos ahí todos secos, después se ha convertido eso en tierra fértil y en labranza. Hay un lugar que se llama, les voy a dar dos ejemplos. Hay un lugar que se llama Israel. Israel, cuando regresaron los judíos en el 48, era un lugar desértico, ¿sí? Pura arena, pura tierra infértil. Había muchos lugares en que eran pantanos llenos de mosquitos, con paludismo, con dengue, con enfermedades ahí. ¿Y qué hicieron los judíos? Secaron los pantanos y empezaron a trabajar la tierra hasta que la hicieron fértil. Y ahora Israel es un país que exporta flores, que exporta frutas, que exporta verduras en medio del desierto. Ya hicieron florecer en el desierto. Y aquí más cerca hay un lugar que se llama San Luis Potosí, un estado que se llama San Luis Potosí. Y en el estado de San Luis Potosí hay un lugar que se llama Río Verde, y es un pueblito chiquito, un pueblito donde todavía tú te estacionas en la plaza y ves que pasa alguna persona a caballo. Es un pueblo, un lugar chico. Ahí vivían mis abuelos maternos. Bueno, pues afuera de Río Verde, yendo en dirección hacia Ciudad Valles, había unos terrenos ahí, secos, feos, todos, puro polvo, pura tierra. Y a una persona se le ocurrió comprar esos terrenos. Dijo, ¿cuánto me venden estas hectáreas que no sirven para nada? No, pues cualquier cosa. Y ese hombre, ¿qué creen que hizo? Empezó a comprar estiércol. Y empezó a recibir estiércol. Y llevaba el estiércol a sus terrenos, a sus hectáreas ahí de tierra seca, tierra polvorosa, tierra que no crecía ni las espinas crecían ahí. Yo creo que plantabas un cactus y se moría, plantabas un nopal y se secaba. Pero ese hombre empezó a comprar estiércol y iba a las granjas y donde hubiera animales y traía estiércol de animal y lo mezclaba con la tierra. Y estuvo haciendo eso y haciendo eso y haciendo eso. ¿Y qué crees que pasó con la tierra? Se hizo tierra fértil, se hizo tierra buena. Y ahora tú sales de Río Verde hacia Valles y en lugar de ir oliendo campos que habían estiércol por un tiempo, ahora vas viendo cultivos y cultivos y cultivos y cultivos y cultivos. Y dejas esa parte, cruzas el río y ¿qué crees que hay? Desierto. Desierto y desierto y desierto. Hasta que llegas a la Huasteca, donde otra vez se pone verde. Pero ahí esa persona hizo florecer. Y ese es el propósito de Dios para el hombre, que gobierne la tierra, que le haga un lugar fértil, un lugar productivo.
Y para eso Dios puso las leyes. Para eso puso las leyes. Y las personas que reciben el gobierno de Dios lo aceptan y se someten al gobierno de Dios. Dios les usa para gobernar, para actuar. Se recibe el gobierno de Dios recibiendo la autoridad de Dios, sometiéndose a la autoridad de Dios. Por eso es tan importante que Él sea el dueño, ¿no? Porque te ponen en capacidad de recibir el gobierno de Dios. Nosotros pensamos que el hombre gobierna, pero Dios gobierna a través del hombre. Dios gobierna a través del hombre. Y sí, hay muchos que gobiernan mal. Los dueños anteriores de esas tierras que les platico habían dejado que se hiciera tierra inútil, pero llegó uno que aprovechó y que hizo una tierra fértil. Nuestra decisión es qué vamos a hacer con nuestra vida. ¿Vamos a dejar que Dios gobierne nuestra vida? ¿Vamos a recibir el gobierno de Dios? ¿O vamos a vivir así? Como sea. Sin rumbo, sin destino, sin propósito. Dios es tu dueño. Dios es tu dueño. Y tú puedes ponerle a Él los asuntos de tu vida, porque además es dueño de todo lo demás. Dios es tu dueño y Él es suficiente, hermano. ¿Por qué tenía que morir Jesucristo? ¿Por qué tenía que morir Jesucristo por nosotros? Para llevarse nuestros pecados. Y siempre lo vemos muy del lado de la religión. Pero cuando Dios puso al hombre y lo metió al jardín, y le dijo: labra la tierra, cultívala, cuida tu jardín, y te voy a traer animales para que los nombres. ¿Dónde está la religión? Lo que nosotros comenzamos a ver como religión sucede hasta que le traen una ofrenda a Dios, ¿verdad? Hasta que Caín le trae una ofrenda a Dios y Abel le trae una ofrenda a Dios. Lo que antes había no era una religión así como no era como tenemos la idea de la religión. Era el que había creado todo, hablando con Adán, hablando con Eva, hablando con Caín, hablando con Abel, y era una relación así. Dios hablaba con la gente. Entonces, cuando entró el pecado, Dios les había puesto una regla, les había dicho: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comas de ese fruto, ¿verdad? Porque vas a morir. Entonces, esa era una ley, era una regla. Y no había una diferencia, como ahora lo hacemos, entre las leyes o las reglas de Dios y las reglas del mundo. Las reglas, por ejemplo, una regla de tránsito, una regla como pagar impuestos, una regla como pagar el predial. ¿Sí? Nosotros pensamos: bueno, esas son las reglas del mundo, ¿verdad? Tengo que pagar el predial, tengo que pagar tengo que verificar el carro, porque ya se puso otra vez la verificación, ¿verdad? Eso decimos: bueno, son las reglas del mundo. Pero cuando Dios les dijo:
no comas de ese árbol. ¿Había diferencia? ¿Había diferencia entre las cosas de Dios y las cosas del mundo? No había. El trabajo que Dios le había dado al hombre, ¿cuál era? Cultiva el huerto. Cultiva el huerto. No había, no era que Adán se ponía ropa de sacerdote y entonces iba y cultivaba el huerto. Adán solamente trabajaba porque es lo que Dios le había dicho, porque el Creador le había dicho, y entonces él obedecía. Y una de las cosas que le había dicho es: no comas de este árbol. Pero ¿dónde estaba la diferencia entre las cosas del mundo y las cosas de la religión? No había. Nosotros ahora hemos hecho esa diferencia. Y entonces decimos: bueno, pues puedo no pagar el predial. Pero sí voy a dar el diezmo. Pero no hay diferencia. No hay diferencia, hermanos. No hay diferencia. Cuando tú si dejas de pagar el predial, pues igual estás rompiendo una ley que está establecida por una autoridad puesta por Dios. Por lo tanto, es una ley que está siendo aprobada por Dios. Entonces, no hay diferencia. No es de que, bueno, como ahora soy cristiano, entonces está mal decir malas palabras. Está mal de todas maneras, pero la única diferencia es que las personas tienen cerrados los ojos a eso. Tienen cerrados los ojos a esa realidad. Lo que Adán y Eva vivían era esa realidad donde todo procedía de Dios. Y las leyes procedían de Dios. Y su manera de actuar y de hacer procedía de Dios. Y nosotros ahora lo separamos. Voy a la iglesia, entonces me he visto diferente, camino diferente, traigo libros diferentes, leo cosas diferentes porque voy a la iglesia. Pero no era así en el principio. Y entonces se rompe el hombre viene y rompe esa ley que Dios le dio, desobedece, rompe la ley. No comas de ese fruto, no comas de ese fruto. Por ejemplo, la hermana Olga ahorita nos puede enseñar un fruto, ¿verdad? ¿Nos quiere enseñar un fruto? No sé si alguna vez han pensado o han escuchado esa idea que tienen los ateos, que tienen los ateos, que dicen: es que el hombre comió el fruto prohibido, y entonces ya. Y lo hacen como muy místico, como una cosa muy mística, no sé. Pero simplemente eran las reglas de Dios, el obedecer a Dios. Entonces, el hombre había roto una regla. Y igual Dios le había podido decir, no robes o alguna otra cosa, ¿no? Si alguien ya tiene una pareja, entonces no vayas y te metas con esa mujer porque ya está casada formando una familia con otro. Y si el hombre hubiera hecho eso que Dios le había prohibido, igual hubiera sido entrado ahí el pecado y entrado la maldad al mundo. Pero lo que les quiero decir es de que el hombre, al romper esa regla, estaba sujeto a un castigo. Estaba sujeto al castigo de la muerte. Y Dios, para no matarlo, mata a unos animales, toma las pieles y les da al hombre para que se cubra. Pero finalmente el hombre era culpable. Era culpable y era culpable de muerte. Y cuando el hombre, en ese momento entra la muerte a su cuerpo. Pero cuando el hombre muriera, le esperaba la muerte eterna. Porque es el castigo de romper la ley. Y no es un castigo que sea por romper una ley religiosa, sino es un castigo que es simplemente por desobedecer la ley de Dios.
Y la ley de Dios no está separada de una ley religiosa y una ley civil. Si tú ves que alguien deja un celular ahí en el baño del Walmart o en el baño del Chedraui, la persona se está peinando, lavando las manos y deja el celular y se va, y tú te haces pato, y ya cuando se va, pues te embolsas el celular, te lo estás robando. No avisarle y no decirle, oiga, dejó su celular, y es una cosa que Dios tiene en cuenta exactamente de la misma manera que las cosas que nosotros pensamos que son como leyes de Dios, como leyes de la religión, como leyes dentro del culto. Algo que podríamos decir, es una ley de la religión. Blasfemar contra Dios, maldecir contra Dios. Diríamos, pues es una ley religiosa, ¿no? Pero para Dios es lo mismo. Cristo murió porque habíamos roto la ley de Dios y éramos culpables. Merecíamos la prisión, merecíamos la muerte, el castigo por romper esa ley. Y entonces Cristo viene a morir en nuestro lugar, recibiendo ese castigo, recibiendo la culpa de nosotros, tomando la culpa de nuestros malos actos en su cuerpo y muriendo por nosotros y siendo llevado al infierno por nosotros y resucitando por el poder de Dios, porque fue sin mancha ni culpa. Pero es simplemente porque rompimos la ley de Dios, y no es una ley que tenga que ver con la religión, es una ley de Dios. Bueno, vamos a parar aquí. Vamos a parar aquí y veremos un poco más acerca del reino de Dios. El reino de Dios es una cosa tremenda y es la base por la que nosotros podemos y tomamos autoridad sobre la enfermedad, tomamos autoridad sobre los demonios. Es la base por la que una persona que está haciendo la obra de Dios es protegida por él, guardada por el reino de Dios, porque Dios gobierna, Dios reina, Dios tiene el poder y lo ejerce. Lo quiere convertir en nuestra vida. Amén. Amén. Así es, hermanos. Así es. La primera cosa que debemos establecer en nuestra vida es que Dios es mi dueño. Dios es mi dueño. Dios es tu dueño. Y es la primera cosa que debes tú establecer para recibir el gobierno de Dios, el reino de Dios. Para que el reino de Dios funcione en tu vida, sea efectivo, vivas en el reino de Dios, entres al reino de Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gina trae trabajo para las hermanas. Gina trae trabajo para las hermanas, así que por favor, júntense con ella y terminamos.